Durante los últimos 100 años ha surgido la idea sobre el contagio de las enfermedades infecciosas. Nunca antes se habló en la historia de la medicina sobre que las infecciones fueran el origen de la enfermedad. De hecho, ninguna medicina que no sea la oficial alópata considera el contagio como la causa de las enfermedades. Nos referimos a la medicina china, ayurvédica, homeopática, naturópata. Por supuesto que la nueva medicina germánica tampoco considera el contagio ni a los microorganismos como causas de la enfermedad. Pero, ¿de dónde viene esa creencia? ¿Por qué razón la medicina oficial insiste en esta falsa teoría médica? Pues ha llegado el momento de cuestionarse una teoría impuesta por los mismos de siempre. Los microorganismos han existido siempre, sin embargo no podíamos verlos hasta que se inventó el microscopio y empezó a ser utilizado en medicina a mediados del siglo XIX. Cuando se observaron los primeros microorganismos, surgieron dos posturas completamente opuestas. Una que pensaba que estos seres de los que no sabíamos nada eran obviamente agresivos y teníamos que defendernos, una postura poco científica, dado que los microorganismos no nos estaban invadiendo, sino que siempre habían estado ahí, solo que ahora podíamos verlos. Otro grupo, la amplia mayoría de científicos y médicos de la época, pensó que, justamente porque siempre habían estado ahí, cumplían alguna función biológica que hasta ese momento desconocíamos. Estábamos en plena revolución industrial y la creación de patentes generaba buenos ingresos a los industriales. Pasteur trabajaba en la industria química, pues era doctor en química y no en medicina. Y pasa a encabezar al primer grupo como el padre de la teoría de la infección. Fue así, alzados por la industria química, como se empezó a levantar la idea de infección con microorganismos, como la única posibilidad de origen de las llamadas enfermedades infecciosas. Sin hacer los estudios necesarios para comprobar esta teoría, se empezaron a crear todo tipo de productos químicos y vacunas para combatirlos. Según los propios libros de historia de medicina, hablan de que estas vacunas fueron probadas en personas usadas como cobayas, animales de experimentación. En nombre del progreso había cierta impunidad en el mundo médico y científico para experimentar con niños de orfanatos o víctimas de guerra. Surgió la microbiología como una nueva ciencia y hubo algunos científicos que comenzaron a observar e investigar a estos nuevos vecinos, estos hasta entonces desconocidos bichitos. Entre esos científicos se encontraba Robert Koch, que era partidario de la teoría de la infección y que estableció 4 postulados que deben cumplirse en todas las enfermedades infecciosas. Los postulados son los siguientes. El agente patógeno debe estar presente en los animales enfermos y ausente en los sanos. El agente debe ser cultivado en un cultivo axénico puro aislado del cuerpo del animal. El agente aislado en un cultivo axénico debe provocar la enfermedad en un animal susceptible al ser inoculado. El agente debe ser aislado de nuevo de las lesiones producidas en los animales de experimentación y ser distinto al inoculado originalmente. Estos son los 4 postulados. Nos vamos a detener un poco en estos postulados y los pondremos en contexto. Todas las enfermedades infecciosas, cólera, difteria, tuberculosis, etc., fueron descritas por médicos y microbiólogos que utilizaron microscopios poco potentes de principios de siglo. Décadas más tarde se utilizaron microscopios de mejor calidad. Y adivinen qué descubrieron. Estas bacterias, acusadas de causar terribles enfermedades, están presentes en todas las personas. En efecto, en todas las personas. ¿No se contradice eso con los postulados de Koch? Pues sí, contradice el primer postulado que dice que para que una enfermedad sea causada por una bacteria, tiene que estar presente en las personas enfermas solamente, no en las sanas. Como nota, para que comprendan los postulados 2 y 3 de Koch, un cultivo axénico es aquel que tiene una sola especie de microorganismo originado a partir de una sola célula. Eso es algo, digamos, casi imposible en la naturaleza, pues todos los lugares están poblados de distintos tipos de microorganismos y cepas de los mismos, que se encuentran conviviendo en equilibrio. Tal vez por eso los experimentos de Koch, en donde inoculaba con un solo microorganismo, generaba alguna sintomatología en las ratas de laboratorio. Un microbio así, como cualquier ser vivo que no está en su ambiente natural, puede causar estragos en otro. Por no mencionar que a las cobayas se las priva de su libertad, se las separa en jaulas y unos seres 80 veces más grandes que ellas las pinchan a diario durante meses. Este protocolo muy probablemente también influya.
Pero sigamos con los microbios. A pesar de que había más médicos que apoyaban la idea de que los microorganismos debían tener alguna función, esta se fue desechando y en la década de los 50 y 60 desaparecieron los médicos que no creían en las vacunas. El poder del dinero ha cambiado la docencia médica que, desde la Segunda Guerra Mundial, es financiada por la industria y todos los médicos de Occidente son preparados con la idea de la infección, sin que se enseñe la otra opción, que es la real, pero no da tanto dinero. Como dijimos antes, gracias a la aparición del microscopio, se inició otra rama de las ciencias biológicas, la microbiología. Y esta rama ha seguido haciendo sus propios descubrimientos, como por ejemplo que todas las bacterias acusadas de causar enfermedades son familiares nuestras, de hecho son endémicas. Esto quiere decir que son propias de los humanos y de ninguna otra especie, entre ellas la difteria y la meningitis. Todos nosotros tenemos varios meningococos en garganta y piel. ¿Cómo podría algo que es propio de nuestro organismo causarnos daño? Y si sabemos eso, ¿por qué seguimos vacunándonos y tomando antibióticos? ¿Por qué se siguen formando médicos pro vacunas? Es más, gracias a los estudios microbiológicos, se ha determinado que la población de la microbiota, es decir, los microorganismos normales en el cuerpo humano, es 10 veces mayor que las células somáticas o germinativas. ¿Escucharon bien? Nuestro cuerpo tiene más microorganismos que células humanas. Esta microbiota es la primera barrera a agentes dañinos, ayuda a la digestión, participa en la degradación de toxinas y contribuye a la maduración del sistema inmunitario. ¿Se imaginan el daño que causa el uso de antibióticos en nuestro cuerpo? Los antibióticos se comenzaron a utilizar de manera masiva unos años antes de la Segunda Guerra Mundial. A partir de los años 60 hasta ahora, casi todas las personas están vacunadas y/o han utilizado antibióticos. Se les atribuye a estos avances que la población tenga una esperanza de vida mayor. ¿Qué? Ojo, si los antibióticos y vacunas comenzaron a utilizarse masivamente después de los 50, las personas que ahora tienen más de 70 años no pertenecen al grupo desinfectado, entre comillas. Los que sí pertenecen al grupo de experimentación recién ahora tienen 60 años y, curiosamente, han aparecido una variedad de enfermedades que antes no eran problema, que no están dentro de las enfermedades infecciosas, sino que se les denomina autoinmunes. Cáncer, ELA, lupus, fibromialgia, SIDA... ¿No lo habían pensado? Volvamos atrás. Recuerden que dijimos que Pasteur tenía contemporáneos que no creían en el contagio. Uno de ellos era Antoine Béchamp. Ambos, científicos franceses que proponen dos explicaciones opuestas sobre la enfermedad. Mientras Pasteur explica que son los microbios los que producen enfermedades, Béchamp presentó la teoría celular donde las enfermedades son las que vuelven patógenos a los microbios. Qué conveniente que el segundo pasara al olvido. El Dr. Hammer y sus descubrimientos ponen nuevamente a la teoría de Béchamp en la mira y, más aún, demuestra con la cuarta ley biológica el rol beneficioso de los microbios en los procesos involucrados en los distintos programas biológicos, ayudando a eliminar tumores o en la formación de nuevos tejidos. Ya veremos más adelante esta ley con detalle. Por el momento sabemos que el contagio es un nuevo paradigma que se cae porque no tiene sustento científico. Nacemos perfectamente preparados para vivir. Para terminar, una historia curiosa. Abigail y Brittany Hensel son gemelas idénticas que nacieron siamesas el 7 de marzo de 1990 en Minnesota, con una extraña anomalía conocida como policefalia. Los médicos pensaron que no pasarían del primer día de vida. Las niñas fueron creciendo compartiendo sistemas, órganos y extremidades. Tienen 2 cabezas, 2 corazones, 2 brazos, 2 médulas espinales y 2 espinas dorsales, que combinan con una misma pelvis, 3 pulmones, un hígado, 2 estómagos, 3 riñones, un intestino grueso, un intestino delgado, un aparato reproductor y 2 piernas. ¿Pueden imaginar una relación más estrecha entre 2 personas? Ellas comparten casi todo su cuerpo, incluso su sangre, pero no tienen las mismas enfermedades. Así es, se enferman de cosas distintas porque son personas distintas y perciben el mundo de manera distinta. Los médicos hablan de un enigma. Nosotros sabemos que no hay tal enigma, sino que las enfermedades, como las conocíamos, no existen.
Hay programas biológicos con pleno sentido que se originan por haber vivido un evento inesperado, dramático y vivido en soledad, al que el Dr. Hammer nombró DHS. Ni virus, ni bacterias, ni hongos, ni casualidades, ni azar tienen nada que ver. Estas dos hermanas desmontan ellas solas la teoría del contagio instaurada por las empresas farmacoquímicas, con Pasteur a la cabeza hace poco más de un siglo. Desmontan ellas solas el supuesto rol maligno de nuestros aliados microorganismos que cumplen una función beneficiosa en nuestro organismo y en la naturaleza. Más adelante profundizaremos en la teoría del contagio microbiano, en esa mentira que ha dado millones de beneficios a sus promotores a costa de seres humanos que depositaron su confianza en ellos y les creyeron.